Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de enfermería, pertenecemos al grupo de microbiología CC. El día de hoy venimos a hablarles sobre la tuberculosis. Mi grupo está conformado por, Valentina Villa, Andrés Camilo María García. Charit Rodríguez. bueno, tenemos en cuenta como unos parámetros o unos ítems de que vamos a hablar sobre este tema de tuberculosis, como el diagnóstico, tratamiento y también un caso clínico. ¿Qué es la tuberculosis? Bueno, tenemos que saber que es una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa, provocada por un bacilo que se transmite a través del aire y que se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados. Puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, pero en especial ataca a los pulmones, produciendo lo que es la tos seca, la fiebre, las expectoraciones sanguinolentas y pérdida de peso. Bueno, a través del tiempo también fue llamada tisis o consusión o peste blanca. Como ya había dicho, es una enfermedad infecciosa contagiosa que es realmente por Mycobacterium tuberculosis. Ataca principalmente los pulmones, pero de la misma manera ataca a todos los órganos de nuestro cuerpo, aparato digestivo, huesos y articulaciones. Sus principales características es que forma gránulos en los tejidos, tiene un curso crónico y si no se trata puede causar la muerte. Principalmente no es mortal, o sea, no es que nos vaya a dar tuberculosis y nos vayamos a morir. No, o sea, si la dejamos pasar el tiempo, sí puede causar la muerte, pero sí es tratable. Bueno, sus principales causas, sus principales causas es que la tuberculosis pulmonar es contagiosa. Esto quiere decir que la bacteria puede propagarse fácilmente de una persona infectada a otra no infectada. Se puede adquirir por la inhalación de gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo de una persona infectada. La infección pulmonar resultante es denominada TB primaria. O sea, lo que nos da al principio es TB primaria. Se da pues en conversaciones habituales, un estornudo, incluso en las mismas palabras, que uno cruza con la otra persona a través de los besos. Bueno, la mayoría de personas se recupera de la infección TB primaria sin manifestación mayor de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando nosotros tenemos la enfermedad TB primaria, a veces ni siquiera notamos que la tenemos. O sea, nos puede dar una gripa normal, una tos que pensamos que es una tos normal, pero pues si no es complicada, no se va a empeorar inmediatamente. En algunos casos, la infección puede permanecer inactiva o sea latente por años, mucho tiempo. Y ya algunas otras personas, en algunas otras personas se activa de nuevo, o sea, reactivación. Puede que la bacteria quede así por muchos años, después activarse, reactivarse, o puede que simplemente nunca se active. Es decir, que podemos tenerla y ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, la mayoría de las personas que presentan síntomas de una infección TB resultaron primero infectadas en el pasado. En algunos casos la enfermedad puede reactivarse en cuestión de semanas después de la infección primaria. Todo es cuestión de la persona. Bueno, los rasgos clínicos de la enfermedad es que lo bueno es que la tuberculosis carece de manifestaciones clínicas propias. Este, los síntomas más representativos que tiene lo que es la tuberculosis es la parte de la tos, productiva por veces con sangre en el esputo, la fiebre, los dolores torácicos, los sudores nocturnos, la debilidad que sentimos en el cuerpo, la pérdida de peso, el cansancio. Este, Al ser la tos el principal síntoma de la enfermedad, el paciente es identificado como sintomático respiratorio, con sospecha de tuberculosis. Los síntomas y signos subjetivos de la tuberculosis se clasifican en síntomas locales, respiratorios y generales sistemáticos. Bueno, el agente infeccioso causante de la enfermedad, como ya sabemos, es el Mycobacterium tuberculosis. Su taxonomía se clasifica en que su dominio es bacteria, su filo es Actinobacteria, su orden es Actinomycetales, su familia es Mycobacteriaceae
AE, el género es Mycobacterium y la especie es tuberculosis. También tenemos que es una bacteria aerobia, es ácido alcohol resistente sin motilidad, no produce endosporas, conidias ni micelios, es de crecimiento lento también, es sensible al calor y a la luz ultravioleta. Bueno, aquí tenemos perdón, que el complejo Mycobacterium tuberculosis tiene al menos, bueno, como lo podemos notar aquí, tiene lo que es ahí, acá tienen las especies, solo que pues son nombres muy complejos y pues de igual forma la podemos ver. Bueno, espere. Los aspectos microbiológicos de la tuberculosis o del agente como tal es que el germen causante de la tuberculosis es un bacilo que para Mycobacteriaceae es de orden actin, se considera un bacilo ácido alcohol resistente, es gram positivo, es aerobio obligado, es inmóvil, no posee, tiene tamaño de 0,3 a 0,6 por 1 a 4. Tenemos también que es constituida por un peptidoglicano de otros gram positivos, excepto que uno de los componentes es el ácido glucolilmuronámico unido a la polisacáridos de cadena ramificadas y proteínas y lípidos. También tenemos que ácidos grasos de cadena larga, o sea, ácidos micólicos, constituyen más del 60% de la masa celular. Otros componentes lipídicos son micocidos, sulfolípidos y lipoproteínas. Historia del microorganismo y la enfermedad. Para saber sobre el inicio de la tuberculosis, tenemos que retornar en la época del Paleolítico, donde datan evidencias de casos de esta enfermedad en restos neolíticos precolombinos. En la Edad Media se hicieron las primeras pruebas que permitieron saber más sobre esta enfermedad. También en esta época se propagó la creencia de que los reyes, como el de Inglaterra o Francia, podían curar la enfermedad con tan solo tocar a los enfermos, y es por ello que también se le conoce como mal del rey. Bueno, fue en el siglo XVIII cuando la tuberculosis alcanzó su máximo apogeo, concretamente en Europa occidental. Este crecimiento fue causado, entre otros motivos, por malas ventilaciones, una mala nutrición, un pobre saneamiento, y en este tiempo se dio a conocer la enfermedad también como peste blanca. Bueno, el punto más importante a destacar en la historia de la tuberculosis tiene lugar en el año 1882, cuando Robert Koch identifica el causante de este mal, que es un microorganismo al que le puso como nombre bacilo tuberculoso. El primer sanatorio para el tratamiento de la tuberculosis surgió en Silesia, Alemania, y gracias a la implementación de estos sanatorios se propagaron una serie de antibióticos que fueron fundamentales para la cura de la enfermedad. En algunos casos, la tuberculosis suele ser crónica y los síntomas de la enfermedad son muy diversos, aunque pueden tardar en aparecer entre 6 meses y años. Algunos de los síntomas son fiebre, diarrea, cansancio muscular, pérdida del apetito y de peso, dolor torácico y tos intensa con sangre o esputo. Bueno, ahora hablemos sobre los factores de virulencia. Los factores de virulencia de Mycobacterium tuberculosis son complejos y, aunque no producen toxinas, poseen estructuras con propiedades fisiológicas y bioquímicas que contribuyen a la virulencia. Bueno, entre los factores de virulencia está el factor cordón, que es la trealosa 6,6 dimicolato. Bueno,
Aquí, bueno, un conglomerado de bacterias, finamente unidas, formando fibrillas o serpentinas, como vemos aquí en la imagen. Bueno, aquí inhiben el succinato deshidrogenasa, y lo cual provoca el hinchamiento de las mitocondrias. También separa los ribosomas. Bueno, los ácidos micólicos. Bueno, estos son moléculas hidrofóbicas que forman un escudo lipídico. Son determinantes en la virulencia, con la función de proteger al microorganismo del ataque de las proteínas catiónicas, lisosomas, radicales de oxígeno, hipersensibilidad, crecimiento lento, resistencia a desinfectantes químicos, también para evitar la deposición del complemento. Bueno, también están los sulfolípidos. Aquí se unen a receptores tipo scavenger. ¿Qué son los receptores scavengers? Son receptores en los macrófagos y otras células que unen a numerosos ligandos, tales como componentes de la pared celular bacteriana, y eliminarlos de los. Se unen a estos receptores scavengers, permitiendo la invasión, e inhiben la fusión de lisosomas y fagosomas y la producción de citocinas proinflamatorias. También está la proteína de 19-KDA. Esta es una glicoproteína secretada por M. tuberculosis, altamente antigénica y según el receptor TLR2. Los sideróforos. Estos están conformados por varios genes, desde MTBA hasta MTBJ. Estos genes codifican para los sideróforos de la bacteria: micobactina, carboximicobactina y exoquelina, que estos son los tres tipos de sideróforos. El LAM, lipoarabinomanano. Este es un glicolípido complejo con subunidades repetidas de arabinosa manosa, que son monosacáridos. Un inmunomodulador es una sustancia que estimula el sistema inmunitario, que puede ayudar al cuerpo a combatir el cáncer, infecciones u otras enfermedades. Inhibe la producción de interleucina 2 y la activación de linfocitos T. Estimula también la producción de interleucina 6, interleucina 10. Epidemiología. La epidemiología es la ciencia que trata del estudio de la historia natural de las enfermedades referidas a grupos de personas o poblaciones. Su unidad de trabajo, antes que el individuo, es el grupo, la comunidad. Historia natural de la tuberculosis. Al nacer, las personas no se encuentran infectadas del bacilo de Koch, pero conforme crecen, se exponen a las fuentes de infección existentes en la comunidad. De esta manera sucede que una proporción de la población pasa a estar infectada por un bacilo tuberculoso. Este riesgo de infectarse está determinado fundamentalmente por el número de fuentes de contagio existentes en la comunidad y está fuertemente influido por las condiciones de vida de esa comunidad.
ya sean sociales, económicas y culturales, por ejemplo, la nutrición, infección al VIH, etc. En los grupos infectados, la tuberculosis puede desarrollarse tras establecerse la infección, que es poco frecuente, o hasta varios años después, que es la situación habitual. Generalmente el pasaje de infección a la enfermedad ocurre cuando por algún motivo las defensas orgánicas se debilitan. De esta forma un sujeto infectado evoluciona a sujeto enfermo. Si se ha demostrado o no la presencia del bacilo de Koch en las lesiones, los pacientes serán considerados confirmados o no confirmados. Si bien para designar a los casos no confirmados utilizamos durante mucho tiempo el término sospechoso, este concepto debe ser reservado para otra situación. En efecto, cuando un paciente tiene un cuadro clínico compatible con el diagnóstico de tuberculosis, entonces se considera como caso sospechoso de la enfermedad. Acto seguido debemos procurar confirmar que el agente causal de dicho cuadro es el bacilo tuberculoso. Cuando se logra demostrarlo, el paciente tiene una tuberculosis confirmada. Cuando no, se encuentra el bacilo. Cuando no se encuentra el bacilo, pero persiste la sospecha, se considera no confirmada. Esta diferenciación es muy importante, pues ya que los pacientes en los que se ha demostrado bacilos de Koch en el examen directo de la expectoración son más peligrosos como fuente de contagio que aquellos cuyo esputo es positivo solamente al cultivo. Estos pacientes reciben el nombre de bacilíferos. A su vez, ambos son más contagiantes que aquellos en los que no fue posible demostrar la presencia del bacilo tuberculoso, los no confirmados. Las lesiones tuberculosas podrán evolucionar hacia la curación, ya sea de manera espontánea o como resultado de un tratamiento específico, o podrán progresar hasta producir la fuente. Tanto el riesgo de enfermedad como el de morir están asociados estrechamente al proceso patológico propio de la enfermedad. Ambos están afectados por todos los factores que influyen en el estado inmunitario de la población. Bueno, leerles unos datos y cifras que fueron publicados por la Organización Mundial de la Salud. La tuberculosis es una de las 10 causas principales de muerte en el mundo. En 2018 enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas, de las cuales 1,5 millones fallecieron a causa de la enfermedad, entre ellas 251.000 personas con VIH. La tuberculosis es la causa principal de muerte de personas VIH positivas. Se calcula que en 2018 enfermaron de tuberculosis 1,1 millones de niños, de los cuales 251.000 fallecieron a causa de la enfermedad, entre ellos niños con tuberculosis asociada a VIH. La tuberculosis multiresistente sigue suponiendo una crisis de salud pública y una amenaza a la seguridad sanitaria. La Organización Mundial de la Salud estima que hubo 484.000 nuevos casos con resistencia a la rifampicina, el fármaco de primera elección más eficaz, de los cuales un 78% con tuberculosis multiresistente. La incidencia de la tuberculosis en el mundo se reduce un 2% al año aproximadamente. Esta cifra debería aumentar al 4 a 5% para poder alcanzar las metas de la estrategia fin a la tuberculosis para 2020. Se estima que entre 2000 y 2018 se salvaron 58 millones de vidas gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. También que poner fin a la epidemia de tuberculosis para 2030 es una de las metas relacionadas con la salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando hablamos de patogénesis de la tuberculosis, debemos tener presente que el contagio se da por vía respiratoria. Esto más que todo se da en pacientes bacilíferos, quiere decir que en su baciloscopía de estupo dio positivo. Al toser se van a generar aerosoles de partículas pequeñas que en su interior se van a encontrar 1 o 2 bacilos. Al evaporarse solamente va a quedar el núcleo de los bacilos, por tanto se va a permanecer flotando en el medio ambiente
y después se va a desplazar por las corrientes de aire que serán aspiradas por otras personas. Las partículas de tamaño superiores a los 10 micrómetros, estas van a quedar retenidas en la barrera de la mucosa. Por tanto, van a ser eliminadas por el sistema defensivo mucociliar. Las de menor tamaño, que están entre 1 a 5 micrómetros, pues estas tienen la capacidad de llegar hasta los alveolos y desencadenar una infección. Los escasos bacilos que llegan hasta los alveolos son fagocitados y son destruidos por los macrófagos. Esto conlleva a ciertos factores. Como primero podemos identificar la calidad del aerosol, pues no todos los enfermos tienen la capacidad de generar suficientes partículas aerosólicas para poderse internar en el alveolo. Como segundo podemos identificar la calidad del surfactante. El surfactante viene siendo un complejo de lípidos y proteínas que permite reducir lo que es la tensión superficial de los alveolos. Además tienen la capacidad de destruir la pared lipofílica de la micobacteria. Por tanto, puede ser destruida por el macrófago alveolar al ser fagocitado. Las personas con más probabilidad de sufrir una tuberculosis activa son aquellas que han estado en contacto con un caso de tuberculosis activa por más de 6 horas al día. Para entender de dónde parte esta infección, debemos tener en cuenta lo que es la función fisiológica del alveolo pulmonar. Los alveolos son una estructura muy delicada conformada por células epiteliales. Están conformadas también por lo que son los neumocitos tipo 1 y tienen la capacidad de estar adheridas entre sí para no permitir el ingreso de plasma. Este hecho permite tener una tensión baja debido al surfactante de los neumocitos tipo 2. La función del macrófago alveolar es permitir el intercambio de gases y mantener limpio el alveolo. Además de esto, permite que no se rompa su estructura delicada. El macrófago alveolar es una especie de don limpio y no de un policía, ya que éste identifica patógenos para generar una respuesta inflamatoria inmediata. Cuando hablamos de necrosis del macrófago, debemos tener en cuenta que el bacilo es fagocitado por el macrófago alveolar. De esta forma se evita la unión fagosoma-lisosoma y permite la entrada de lo que es del bacilo en el citoplasma. Así, el bacilo aprovecha su capacidad multiplicatoria para que se dé entre 5 a 6 ciclos de división y conseguir así una concentración entre 32 y 64 bacilos. Cada ciclo de división de Mycobacterium en tuberculosis requiere de unas 24 horas y se desarrolla en un ciclo de 5 a 6 días. Los bacilos se vuelven a convertir en extracelulares y son fagocitados de nuevo por el macrófago alveolar. Bueno, este ciclo se repite una vez más hasta conseguir 1000 bacilos. La inflamación permite la entrada de células polimorfonucleares como son los monocitos y los neutrófilos. Estas dependen de las citocinas que son secretadas por los macrófagos alveolares. Mycobacterium tuberculosis infecta en primer lugar a los macrófagos y además genera lo que es una linfadenitis. La linfadenitis es cuando los ganglios se agrandan por inflamación. Cuando hablamos de diagnóstico clínico de la tuberculosis, debemos tener presente que la tuberculosis es una enfermedad causada por el microbio Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad se diagnostica a través de ¿qué? Ya sea de los antecedentes médicos, puede ser de un examen físico o de una radiografía de tórax. ¿Cómo debo identificar que yo tengo tuberculosis o que una persona presenta tuberculosis? Pues se hace a través de los siguientes síntomas. Puede ser fiebre, puede ser cansancio, además de eso se puede dar una pérdida de peso sin causa conocida o también se puede dar una pérdida de apetito. Si esto afecta a los pulmones puede incluir un dolor en el pecho, una hemoptitis que viene siendo la tos con sangre y además se puede dar una tos ya sea igual o mayor a 3 semanas. ¿Cómo se evalúa a las personas si se sospecha que tienen tuberculosis? Pues como primero debemos identificar los antecedentes médicos. El médico debe indagar o preguntarle al paciente si ha estado expuesto a la tuberculosis, ya sea la infección o la enfermedad. También es importante tener en cuenta los factores demográficos como la raza, el país,
donde vive y el de origen. También el grupo étnico, su familia, su profesión, ya que esto puede aumentar la probabilidad de tener la tuberculosis. Además, deben determinar si el paciente tiene afecciones o trastornos. Uno de ellos puede ser la infección por el VIH, ya que estos aumentan el riesgo de la infección latente, lo cual se puede convertir en una enfermedad. Como segundo, podemos identificar el examen físico. Esta puede proporcionar información valiosa acerca del estado general del paciente, pero también puede dar a conocer otros factores como el tratamiento contra la tuberculosis, como lo es el VIH. Como tercero, podemos identificar las pruebas para detectar la infección por tuberculosis. Para detectar la infección por Mycobacterium tuberculosis se puede hacer por la prueba cutánea de la tuberculina o se puede hacer por la prueba de sangre para detectar la tuberculosis. La prueba cutánea de la tuberculina, esta se hace inyectando en la parte inferior del brazo una pequeña cantidad de líquido de la tuberculina. Después de entre 48 a 72 horas se busca un miembro capacitado para que pueda interpretar la prueba al buscar una reacción en el brazo. Mientras que en la sangre, esta se mide por las reacciones del sistema inmunitario del paciente al Mycobacterium tuberculosis. También podemos identificar la radiografía del tórax. La radiografía del tórax anteroposterior, esta se realiza para detectar las anomalías en el pecho. Esta prueba, más que todo, o esta radiografía, sirve para destacar la probabilidad que ha tenido una persona al dar una reacción positiva en la prueba cutánea de la tuberculina o ya sea en la prueba de sangre que dan para detectar la tuberculosis. Podemos identificar también la microbiología diagnóstica. La presencia de bacilos ácidos resistentes en un cultivo de esputo. Un cultivo de esputo viene siendo una prueba que detecta microbios que infectan o causan dicha infección. Esto más que todo estaría indicando que la persona está enferma de tuberculosis. Al analizar los bacilos ácidos resistentes en el microscopio, no quiere decir que realmente la persona esté diagnosticada con tuberculosis, porque algunos bacilos no son Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, para confirmar el diagnóstico se hace el cultivo. Podemos identificar como último la resistencia a los medicamentos. La cepa aislada de la Mycobacterium tuberculosis, la cepa viene siendo el conjunto de células homogéneas, debe analizarse para ver si tiene resistencia a los medicamentos. Tan pronto se identifique, se puede garantizar un tratamiento eficaz. Debemos tener en cuenta que si el paciente ha tenido resultados positivos en su cultivo, pero ha recibido tratamiento, él debe comenzar a repetir los patrones de sensibilidad. Cuando hablamos de diagnóstico de laboratorio de la tuberculosis, debemos tener presente que el principal método de diagnóstico de aislamiento es el bacilo de Koch. El bacilo de Koch es el causante. Como primero podemos identificar la baciloscopía. La baciloscopía es una prueba que se hace para detectar los bacilos. Es un examen microscópico de una muestra de expectoración. La expectoración viene siendo la expulsión de la flema. Esta ha sido tendida sobre una lámina de vidrio y ha sido teñida. Además de eso, permite identificar una infección. Se detectan como bacilos alcohol resistentes, de allí la denominación bacilo de Koch. Si la baciloscopía da positiva, esto determina contagio y puede determinar también muerte, pero en el transcurso no va a dar, no se puede dar como tal un diagnóstico en el laboratorio, sino más que todo él va a mostrar después que el paciente ya haya curado. Si la tuberculosis pulmonar con baciloscopía es positiva, se da cuando se evidencia un bacilo en 100 campos observados.
pero si la baciloscopía es negativa, se da cuando se tienen 2 pacientes con baciloscopías seriadas negativas más un cultivo positivo. Y como último tenemos el cultivo, pues este es el único método que asegura un diagnóstico de certeza que hay tuberculosis. También podemos identificar que esto tiene un costo elevado y tarda un poco en dar sus resultados. Puede ser entre 6 a 8 semanas. Bueno, continuamos con nuestra exposición sobre la tuberculosis. A mí me corresponde el tratamiento. Se dice que a principios del siglo XX, 2 científicos franceses del Instituto Pasteur, el médico Albert Carmen y el veterinario Camille Waring, comenzaron sus investigaciones para la elaboración de una vacuna antituberculosa. Al descubrir un medio de cultivo capaz de reducir la virulencia del microorganismo, decidieron trabajar en una cepa de Microbacterium bovis, obteniendo a través de más de 200 pasajes en cultivos una variante atenuada, la cual fue denominada posteriormente como Bacillus de Calmette o Waring o BCG. Todos los posibles fármacos curables de la tuberculosis fueron denominados tóxicos después de las pruebas, y así a lo largo de la historia hasta la actualidad. Bueno, el objetivo de este tratamiento es curar y hacer la interrupción de la transmisión. La administración tiene que ser regular y supervisada. Este tiene que ser un tratamiento largo y combinado con varios fármacos, pero se tienen en cuenta 6 cosas. Primero, el tipo de tuberculosis que la persona tenga. Segundo, si es un caso nuevo, es una recaída, es un abandono o es un fracaso total en el tratamiento. Tercera, la edad del paciente. Cuarta, son casos especiales. Quinta, es si la persona es VIH positivo. Y sexta, es si las bacterias son multiresistentes a los antibióticos. Bueno, continuamos voy a nombrar unos fármacos más utilizados en el tratamiento de la tuberculosis. Empezamos con la streptomicina, que pertenece al grupo de los aminoglúcidos. Luego está la rifampicina, que pertenece al grupo farmacológico de las rifamicinas. Luego está la isoniazida, que es la más importante en el tratamiento de la tuberculosis. Luego está la piracidamida, que esta tiene que ser suministrada en combinación. Esto quiere decir, si yo voy a aplicar este medicamento o este fármaco, tengo que suministrarle o adicionarle, por ejemplo, la streptomicina. Y por último tenemos el entabutol, que este es variostático. ¿Qué es variostático? Variostático quiere decir que es el que no causa muerte bacteriana, pero inhibe su reproducción. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, donde son control y prevención de la tuberculosis. Dice que el programa de control de infecciones de la tuberculosis se debe basar en una jerarquía de 3 niveles de medidas de control y debe incluir lo siguiente. Primera, medidas administrativas. Segunda, controles ambientales. Y tercero, uso de equipo de protección respiratoria. Bueno, la primera, medidas administrativas son medidas de gestión cuyo objetivo es reducir el riesgo de contraer la tuberculosis. Bueno, uno de estos ítems o de los que entran en de las medidas administrativas, por ejemplo, es la buena higiene de los equipos, de que hayan los suficientes equipos para poder diagnosticar las enfermedades de tuberculosis, asignar a una persona que haga un registro y un control de las infecciones en el área médica, bueno, entre otras. Continuamos con los controles ambientales. Bueno, en los controles ambientales, se usa para prevenir la propagación y reducir la concentración de núcleos de cutitas infecciosas. Bueno, a su vez se divide en 2. Están los controles ambientales primarios y están los controles ambientales secundarios. Bueno, vamos a hablar de los primarios, los controles ambientales primarios dice que consiste en controlar la fuente de infección mediante el uso de ventilación por extracción localizada. Bueno, están los controles ambientales secundarios que consisten... los controles ambientales secundarios se consiste en controlar el flujo del aire para prevenir que se contamine el aire de las zonas de las áreas adyacentes de las salas de aislamiento de fuentes de infección transmitidas por el aire. También busca o utiliza filtros de alta eficacia para poder purificar el aire o las partículas. Continuamos con el último, que es el uso de equipo de protección respiratoria. Bueno, en el uso del equipo de protección respiratoria dice que se implementa para reducir el riesgo de que los profesionales de la salud se contaminen por de este virus, del tuberculosis. Bueno, se dice que se debe implementar un programa de protección respiratoria. Segundo, se debe capacitar a los trabajadores de la salud en protección respiratoria. Y por último, educar a los pacientes respecto a la higiene respiratoria y la importancia de toser con buenos modales. Por ejemplo, poner el antebrazo cuando vamos a estornudar. Bueno, continuamos con nuestra última diapositiva, que es
que continuamos con nuestra última diapositiva, que es el caso clínico, pero antes de centrarnos en ella, quiero hacer una pauta en este momento para hablar sobre la tuberculina. Bueno, ¿qué es la tuberculina? La tuberculina es una prueba, es una forma sencilla de saber si tenemos tuberculosis o no. Esto nos dice si nuestro sistema inmune ha entrado alguna vez en contacto con un bacilo tuberculoso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero se toma un extracto proteico de la Microbacterium tuberculosis. Entonces, se debe limpiar el área, pero sin utilizar agentes desinfectantes. Se debe hacer una punción dérmica, se debe aplicar 0,1 solución del extracto proteico de la Microbacterium tuberculosis. Cuarto, se debe observar y comprobar que si sea una pápula o llamada también una ronchita. Y por último, se debe marcar suavemente o rodear la zona de la punción para la lectura posteriormente. Bueno, después de haber aplicado esta solución, se debe esperar de 48 a 72 horas, o sea, de 2 a 3 días. Bueno, si la prueba da positiva, el diámetro de la ronchita va de 5 en adelante. Pero si es negativa, es de 0 a 4 milímetros de diámetro. Bueno, ahora sí nos centramos en nuestro caso clínico. Dice que una mujer de 21 años de origen sudamericano que acude al servicio de urgencias por tos con expectoración hemotoica, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Como antecedentes personales revelantes, presentó 2 episodios de tuberculosis en su historial. El primer episodio fue 2 años antes en su país de origen, recibiendo tratamiento, aunque con mala adherencia farmacológica. El segundo también en su país de origen fue 1 año antes, y el antibiograma de una muestra de esputo se aisló Microbacterium tuberculosis resistente a la rifampicina isoniazida. La paciente fue tratada en su país, aunque se desconoce con qué fármacos y durante cuánto tiempo. No acudió a la cita de seguimiento por mejoría sintomática. A la exploración destaca taquipnea con crepitantes gruesos al final de la respiración en ambos campos pulmonares. El servicio de microbiología informa que de baciloscopia positiva 3, en la radiografía del tórax se observa radiocapacidad de ápices y patrón intersticial tipo reticular resulta negativo para VIH-Sida. El diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa con historia en multiresistencia se ingresa a cargo de medicina interna y se somete a aislamiento respiratorio. Se inicia tratamiento con moxifloxacino 400 miligramos por 24 horas, amikacina 1 gramo por 24 horas hasta alta hospitalaria. Protiomida 1 gramo por 24 horas, tramitado como medicamento extranjero. La cicloserina 500 miligramos por 12 horas, tramitado como medicamento extranjero. Y la piracinadima 1 gramo por 12 horas. La paciente es dada de alta tras 53 días de hospitalización, ya que se presenta un alto riesgo de abandono en el tratamiento, con el que consecuente riesgo la comunidad tras obtener cultivo de esputo negativo para Microbacterium, actualmente en seguimiento por el servicio de medicina interna. Bueno, cuando hablamos de eso, quiere decir que la paciente en los tratamientos anteriores que tuvo de la tuberculosis no tuvo como la persistencia o no cumplió con el tratamiento y el tiempo adecuado. Entonces por eso otra vez esta tuberculosis volvió a presentársele, pero en diferente tipo de tuberculosis. Se dice que para que el tratamiento de la tuberculosis sea eficaz se debe tomar el tiempo necesario para que ese tratamiento cumpla y pues así se sane la persona totalmente. Se dice que la baciloscopia se hace para comprobar 2 cosas. Primero, si la paciente o el tratamiento fue eficaz, se dice que la baciloscopia va a salir negativa a los 4 meses. Quiere decir que la persona está sana. Si fue un fracaso total, la baciloscopia va a salir a los 6 meses positiva. Bueno, también cabe aclarar que, digamos, cuando las personas son intolerantes o no hay una reacción adecuada al fármaco de la rifampicina, te dice que esas personas tienen que tener un tratamiento más extensivo, que va entre los 18 meses o hasta más. ¿Por qué? Porque se dice que la rifampicina, con diferencia, es el fármaco más activo frente a la Microbacterium tuberculosis. Pero por ellos, como decía, los pacientes que son resistentes a este medicamento, o sea, que no les hace nada en el cuerpo este fármaco, se debe pues ampliar el tiempo del tratamiento, pero en este caso se debe usar la iosinidasa, que es un tratamiento también, es un medicamento eficaz para contrarrestar la tuberculosis.